Rabí Eliezer ben Horquenos, tanaíta de la segunda generación, el primero de los alumnos de Rabí Yohanan ben Zakkai y el más importante de ellos. Sobre él dijo su rabino: Rabí Eliezer es una cisterna encalada que no pierde gota. Si todos los sabios de Israel fueran colocados en un platillo de la balanza, y Eliezer ben Horquenos en el segundo platillo, pesara más que todos ellos. Abot 2:8. El gran tanaíta Rabí Eliezer Hagadol era hijo de un rico propietario llamado Horquenos. Este Horquenos poseía muchos campos y castillos, y sus hijos trabajaban terrenos del padre. También Eliezer araba la tierra junto con sus otros dos hermanos. Tenía 22 años cuando el padre lo encontró cierta vez llorando y le preguntó: ¿por qué lloras? Tal vez no te gusta el trabajo. Y él dijo: yo quiero estudiar Torah. Finalmente se acercó a la yeshiva de Rabí Yohanan ben Zakkai, donde con mucho esfuerzo logró convertirse en uno de los grandes sabios de Israel, siendo que originalmente fue ignorante. ¿Por qué lo llamaban Eliezer Hagadol? Elevado título que ninguno de los tanaítas tuvo. Porque los 5 gigantes de espíritu, los 5 alumnos más sabios de Rabí Yohanan ben Zakkai, Rabí Eliezer ben Horquenos, Rabí Yoshua ben Hananía, Rabí Eleazar ben Aroj, Rabí Yossi Hacohen y Rabí Shimon ben Netanel, fue reconocido Rabí Eliezer como el más grande, tal como lo determinó el mismo Rabí Yohanan ben Zakkai, que solía decir: si todos los sabios judíos estuvieran sobre un platillo de la balanza y Eliezer ben Horquenos en el otro, los sobrepasaría a todos. Sobre sus elevadas doctrinas morales podemos leer en Pirkei Avot: que el honor de tu amigo te sea tan valioso como el tuyo, y no te entregues con facilidad a la ira contra otro, y arrepiéntete como mínimo un día antes de tu partida de este mundo, y que entres en calor frente al fuego de los sabios de la Torah, y ten cuidado de no tocar sus brasas calientes, para no quemarte, porque sus mordeduras son como las de un zorro, y sus picaduras como las de un escorpión, y sus murmullos como los de una serpiente venenosa, y todas sus palabras son como brasas de fuego. Estas breves reglas de moral son verdaderos y brillantes, y es necesario comprenderlas en su fundamento y perspicacia. Que el honor de tu amigo te sea tan valioso como el tuyo tiene 2 significados. La medida de honor brindado por tu amigo sea apreciada por ti como la tuya. Cuando honras a tu amigo siempre consideras haber cumplido tu obligación y hecho lo suficiente. De la misma manera debes conformarte con los honores brindados por el otro y no considerarlos insuficientes. Un tiempo antes de la destrucción del templo, el Rabban Yohanan ben Zakkai fundó en Yabne una gran yeshiva. Rabí Eliezer fue uno de sus grandes discípulos. También fue invitado a ese conjunto de sabios. Entonces salió del cielo una voz que proclamó: 2 de los representantes son aptos para ser poseedores de la visión divina, y Shmuel Hakatán es uno de ellos. Todos los sabios estuvieron de acuerdo que el segundo no era otro que Rabí Eliezer ben Horquenos. Y cuando Rabí Yohanan ben Zakkai salió de Jerusalén en medio de la guerra con Vespasiano, emperador romano, fueron Rabí Eliezer y Rabí Yoshua los que, escondidos en un ataúd, lo sacaron de contrabando. En esa época, cuando Rabí Yohanan ben Zakkai les dio el título a Rabí Eliezer ben Horquenos y a Rabí Yoshua, y de ese momento Rabí Eliezer ocupó un lugar privilegiado dentro de la vida judía como conductor y grande de su generación, junto con su cuñado Rabban Gamliel, el cual se convirtió en nazi a la muerte de Rabí Yohanan ben Zakkai. Y Rabí Yoshua llevó a cabo numerosos viajes a Roma, tratando de conseguir que los grandes emperadores anulen pesados tributos y decretos opresores para los judíos. Su grandeza sobrepasó a todos los límites, y eso produjo una gran separación con los otros judíos sabios, en un juicio puro e impuro, en el cual Rabí Eliezer determinó puro y los sabios impuros. En ese día, cuenta la Gemara, Rabí Eliezer dio numerosas respuestas y demostró a los sabios su razón, pero ellos no aceptaron su veredicto. Entonces exclamó Rabí Eliezer: si la ley es como yo digo, que lo confirme este algarrobo. Dijo Rabí Eliezer, y el algarrobo se corrió a 400 codos, lo que equivaldría a 192 metros de su lugar. Los sabios respondieron: eso no demuestra nada. Volvió Rabí Eliezer y dijo: si la ley es como yo digo, que lo confirme el manantial. Y el manantial se corrió de su lugar. Respondieron los sabios: eso aún no alcanza. Dijo Rabí Eliezer por tercera vez: si yo tengo razón, que lo confirme las paredes de la yeshiva. Y las paredes comenzaron a inclinarse. Rabí Yoshua gritó: cuando los sabios discuten en un juicio, ustedes no tienen que inmiscuirse. Cuenta la Gemara que debido a la honra de Rabí Yoshua las paredes no cayeron, y debido a la de Rabí Eliezer quedaron inclinadas. Dijo Rabí Eliezer: del cielo van a confirmar que la ley es como yo digo.
Entonces salió una voz del cielo que dijo: ¿por qué luchan contra Rabí Eliezer cuando la ley es siempre como él indica? Rabí Yoshua se puso de pie y respondió: la Torá ya no está en el cielo. Esto se refiere a que la decisión sobre cada versículo fue entregada a los sabios de este mundo, tal como lo dice Mishnah Torah. Aharei Rabin Yehalot, seguir a la mayoría. Entonces se dictaminó impuro sobre lo puro por el decreto, y eso fue quemado para demostrar que así es la ley. Y decidieron no volver a encontrarse ni a discutir con Rabí Eliezer, y desde entonces él no volvió a Yabne, sino que estudió con jóvenes alumnos en su propia yeshiva en Lod, donde residía. Ese día en que los sabios dictaminaron en desacuerdo con Rabí Eliezer, los cielos huracanados y una gran medida de ira fue vertida sobre el mundo. El trigo, la cebada y los olivos disminuyeron una tercera parte, y también la masa preparada por las mujeres se arruinó. Rabán Gamliel, su cuñado, estaba en aquella época realizando un viaje por mar, y una gran tormenta lo amenazó poniendo en peligro su vida. Entonces él comprendió que eso solamente se debía al honor de Rabí Eliezer, y levantó los ojos y dijo: Señor del mundo, tú sabes que todo lo que hicimos no fue por mi honor ni por el de mis padres, sino por el tuyo, para que no se multipliquen ni extiendan peleas entre los judíos. Y la tormenta se calmó. Los comentaristas explican el concepto de Rabí Eliezer cuando trató de convencer a los sabios sobre el algarrobo, el manantial y las paredes de la yeshiva, que indicaban que de todas las necesidades humanas como comer, beber y dormir, él solo tomaba lo más necesario, gozaba de la fruta del algarrobo, bebía agua y siempre estaba entre las paredes de la yeshiva, un lugar que lo llevó a sus elevados conocimientos de Torah. Su sed y fluidez para estudiar Torah eran sobrenatural. Él mismo lo afirmó: nadie llegó a la yeshiva antes que yo, nunca descabecé ni el más ligero sueño dentro de la misma. Siempre salí al último y nunca me distraje, y con conversaciones vanas, y de esa forma superé con todo su extraordinario conocimiento a todos sus amigos, lo que le valió que Rabí Yohanan ben Zakkai lo denominara un pozo de cemento en el cual ni una gota de agua se pierde. En el Midrash se relata que ejercía una poderosa influencia. Cierta vez Rabí Yoshua entró en la yeshiva de Rabí Eliezer después de la desaparición física de este, y al ver la piedra donde el sabio solía sentarse a estudiar, la besó y exclamó: esta piedra es comparable al monte Sinaí, y el que sobre ella se sentó es comparable a las tablas de la ley. Rabbi Isaac dijo: en vida de Rabí Eliezer todo lo que estudiábamos estaba tan claro como en el día en que la Torá fue entregada en el monte Sinaí. Hasta esa altura llegaron a valorarse sus conocimientos, pero pese a eso, para que no hubiese excepciones en la Torá oral, los sabios debieron oponerse enérgicamente a Rabí Eliezer, y con la autoridad dada por el Aharei Rabinot Yehalot, seguir la decisión de la mayoría, y para evitar la disputa acordaron no encontrarse más con él. Después que los sabios se separaron oficialmente de él, la soledad lo apesadumbraba enormemente, y por eso su esposa, Ima Shalom, siempre cuidaba que después de decir Shmon Esrei no dijera Tahanun, plegaria capaz de tener un efecto inmediato, y lo distraía con una conversación que anulaba esa propiedad. Una vez aconteció que un padre golpeó a su puerta y ella le alcanzó algo. Cuando entró en el cuarto y lo encontró diciendo Tahanun, le dijo: detente, ya mataste a mi hermano. No pasó mucho y se supo que Rabán Gamliel había fallecido. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Rabí Eliezer a su esposa. Mis grandes padres me dejaron una cábala. Todas las puertas pueden cerrarse, pero las puertas de un corazón oprimido que sufre y llora nunca están cerradas, fue su respuesta. En el Talmud Yerushalmi se cuenta que una vez iba por la calle Rabí Eliezer y le cayó basura con una mujer tirada sin darse cuenta que alguien pasaba. Él se alegró y exclamó: yo agradezco que de hoy en adelante mis amigos volverán a amigarse conmigo, de la basura se levantará un pobre. Pero lamentablemente su deseo no se vio satisfecho. Cuando Rabí Eliezer enfermó, sus alumnos fueron a visitarlo y le pidieron: Rabí, enséñanos los caminos a través de los cuales podremos llegar a la vida verdadera y correcta. Él le respondió: honrad uno al otro, enseñen a sus hijos Torah de acuerdo a la correcta aceptación de la Gemara, y manténganse siempre entre sabios, y cuando recen tengan en cuenta que quién lo hacen. Eso quiere decir que cuiden los principios del judaísmo, estudien Torah con los niños desde la más tierna infancia y sirvan con abnegación a Hashem. En sus últimos días fueron a visitarlo Rabí Akiva con sus amigos. Rabí Eliezer estaba acostado en su cuarto y ellos entraron en la sala. Era un viernes después del mediodía. Mientras tanto, su hijo Urkenus entró al cuarto para sacarle los tefilín y el padre no lo dejó. Urkenus dijo a las visitas: me parece que debido a los sufrimientos mi padre no está en sus cabales. A eso le contestó el padre: ¿por qué no te interesa en el encendido de las velas y preparar comida caliente para Shabbat, las cuales huelen a prohibiciones de la Torá, y te interesa en que me saquen los tefilín, lo cual no es más que una prohibición de nuestros rabinos? Cuando los sabios oyeron que estaba totalmente lúcido, entraron en su cuarto, pero se mantuvieron alejados de él 4 codos. Rabí Eliezer les pregunta: ¿dónde estuvieron hasta hoy? No tuvimos tiempo. A eso respondió Rabí Eliezer: yo no estoy seguro si estas personas van a morir en forma normal. Le pregunta a Rabí Akiva: ¿cuál fin será más difícil que el mundo de ellos? Porque con tu aguda inteligencia hubieras podido aprender mucho de mí, Rashi.
Ellos le hicieron una pregunta referente a la ley de puro e impuro, a lo cual Rabbi Eliezer respondió puro, y con las palabras puro se elevó su santa alma. De inmediato se levantó Rabbi Yoshua y exclamó: el voto está anulado, acompañándolo de Cesarea a Lot, donde fue sepultado. Rabbi Akiva lloraba desconsoladamente y martirizándose exclamaba: Padre, Padre, gran luchador de la Torá, mucha plata me quedó sin tener quien me la cambie. Esto significa: muchas preguntas sobre Torá tengo para hacer y no quedó quien me pueda responder. En la Gemara se cuenta que hubo un año de sequías. Pese a los ruegos de Rabbi Eliezer, las lluvias no cayeron. A los ruegos de Rabbi Akiva llovió. Los sabios pensaron que esa era una señal de que Rabbi Akiva era más importante. Entonces salió una voz del cielo: no es que sea más grande, sino que pasó por alto sus costumbres. Rabbi Moshe Haim Luzzatto dice que eso no quiere decir que Rabbi Eliezer no tuviera la virtud de pasar por alto sus costumbres, pero como Rabbi Akiva descendía de conversos, sus buenas costumbres eran más distinguidas en el cielo. Rabbi Akiva mismo pensó que Rabbi Eliezer podía sentirse relajado debido a eso. Entonces se puso de pie y dijo: yo soy comparable al sirviente de un rey, el cual se le contesta enseguida y no se mantiene con él largas conversaciones, pero el rabí es comparable al querido de un rey, el cual es más distinguido por este, que gusta mantener con él largas conversaciones y por eso no se le responde al momento.